Tienes 15 minutos, tienes 30 minutos para la exposición, no tienes que demostrar que llevas 35 años de profesor o sonar realista en el sentido de cómo has trabajado y has aplicado la unidad didáctica. Lo único que tienes que demostrar en esos 15, en esos 30 minutos, en el tiempo que tengas frente al tribunal, es que eres un profesional de la enseñanza. Y eso no te lo da los años, eso te lo da el trabajar el discurso y trabajar la defensa a conciencia. Y se trata, y me encanta este concepto, y de hecho eso va a ir el vídeo de hoy, de tener dominio argumental en la exposición, dominio argumental para cada uno de los puntos. Así que vamos a ver los puntos principales y qué reflexiones y qué citas o qué preguntas podemos hacer para demostrar al tribunal que somos profesionales de la enseñanza. Y de esta manera, pues que el tribunal nos escoja y saquemos la nota que merecemos. En primer lugar, ya lo sabéis, tanto ayer como antes de ayer, si no habéis visto los vídeos os los recomiendo. Hablamos de introducción, hablamos de conclusión con ejemplos concretos, os puede ayudar. Es muy importante que en los primeros minutos en la introducción, para tener ese dominio argumental, reflexionemos, o más bien conectemos nuestra cita, conectemos nuestra historia, nuestro primer minuto con la unidad didáctica. Eso va a demostrar que sonamos concretos. El segundo punto sería el de justificación. Aquí tengo que destacar por qué es importante la propuesta que voy a llevar a cabo a nivel curricular, pero sobre todo, por qué es importante para tu alumnado y qué va a aprender a hacer tu alumnado. Y lo más importante, de qué forma vas a transferir lo aprendido en el aula para que vaya más allá de ese contexto escolar. Y eso está directamente enlazado con el aprendizaje competencial. Otro punto muy importante donde puedes demostrar ese dominio es el de la temporalización. ¿Qué experiencias previas tiene tu alumnado que le ayudan a realizar esa unidad didáctica, realizar esa situación de aprendizaje con mayor destreza? Por ejemplo, clásico, estoy en segundo trimestre, en el primer trimestre ya hemos trabajado una serie de estrategias simples cooperativas, mi alumno sabe ya cooperar, sabe incluso coevaluar y este es el momento perfecto, para empezar a incluir estrategias más complejas a nivel cooperativo, como puede ser un puzzle Aronson, como puede ser un mapa mental a 4 bandas, que requieren de esas estrategias simples y de ese trabajo de cohesión. Y eso va a demostrar al tribunal que las experiencias previas, que el trabajo previo es clave. De igual manera, lo que hemos hablado en otros episodios, autoevaluación, coevaluación, ¿lo tienes en cuenta? Que no va a ser lo mismo y va a ser mucho más sencilla una autoevaluación, una coevaluación entre alumnos en las primeras sesiones del año que en las últimas o en el segundo trimestre cuando se ha trabajado de manera recurrente. Entonces, todo eso va a demostrar realismo y sobre todo va a demostrar control del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, es que al final la oposición es un teatro, la oposición no es la vida real. Y gastamos mucho tiempo dentro del curso de exposición oral en que sepáis defender cada uno de los puntos, en que sepáis diferenciaros. Ayer entró un opositor que de hecho tenía la exposición hoy, o sea, con muy pocas horas, y fue directamente a la defensa de la exposición, fue directamente a la clase de las metáforas y al guión editable. Y aún así me ha dicho que ha cambiado bastante su discurso, más que su unidad didáctica, es cambiar cómo dice las cosas, y ahí está la clave. Entonces, si te puedo ayudar, échale un vistazo porque estoy seguro que aún te puede aportar el curso de exposición de la unidad didáctica y situación de aprendizaje. Bien, vamos a seguir demostrando ese dominio argumental y dentro del punto de metodología hemos de entender cómo aprendemos, hemos de entender cómo funciona la memoria. Entonces, lo que tenemos que responder en este punto es qué hacemos como docente para que nuestro alumnado aprenda. ¿De qué manera activamos los conocimientos previos? ¿De qué manera motivamos a nuestro alumnado para que se implique más? ¿De qué manera utilizamos la evaluación diagnóstica para aprender? No únicamente, yo es que para la evaluación diagnóstica les paso un test. Eso, bien, estás simplemente copiando y pegando lo que te dice la convocatoria. Pero aquel que demuestre que utiliza la evaluación diagnóstica incluso para el portfolio final, incluso para reflexionar sobre lo aprendido, incluso para hacer grupos, aquellos que más saben de lo que se les va a explicar, pues ponerles con aquellos que necesitan más ayuda. Eso al final es lo que demuestra esa profesionalidad. Y la activación de conocimientos previos es clave. Es decir, de qué manera en las primeras sesiones vamos a lograr saber
qué sabe nuestro alumnado y cómo puedo llevarle por un camino para que siga aprendiendo según su nivel. Y ahí entraría todo el tema del diseño universal para el aprendizaje, instrumentos de evaluación como el KPSI, etcétera, etcétera. Así que el punto de la metodología, el punto del desarrollo de las sesiones, vamos a cuidarlo mucho y vamos a hacerle ver que el aprendizaje competencial también es todo lo que hemos mencionado. En el punto de evaluación, ¿cómo puedo sonar más profesional? Pues haciéndoles ver que utilizo evaluación formativa y haciéndoles ver cómo hago para que mejore mi alumnado. Eso es la evaluación. ¿Cómo ofrezco el feedback? Ese feedback durante el proceso. ¿Qué oportunidades va a tener de mejora nuestro alumnado respecto a ese criterio de evaluación que no ha alcanzado? ¿Cómo se trabaja en clase el error? Cuando hay un error, cuando hay patrones de éxito, de que nuestro alumnado ha sabido resolver un problema con facilidad, se comparte, pues todo este contexto, todo el utilizar la evaluación para mejorar, para que nuestro alumnado se autorregule, es clave para demostrar ese saber sobre la enseñanza. Y por último, la diversidad. ¿Cómo motivas a tu alumnado? Porque eso también es diseño universal para aprendizaje. Es decir, el diseño universal para aprendizaje no es únicamente para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con necesidades especiales. No, no es solo para ellos, sino también para aquel alumno que quizá no se motiva con las mismas actividades o está cansado de que todas las actividades sean igual. 4 o 5, progresión de actividades escritas y un examen. Y ese examen, conjuntamente con el trabajo en clase, es la nota. Pues bien, vamos a ofrecer diferentes formas de representación, diferentes formas de implicación, diferentes formas de acción. ¿Qué variedad en ese sentido se da en las explicaciones? ¿Qué variedad en ese sentido se da en las actividades? ¿Qué variedad se da a la hora de momentos de reflexión, de autoevaluación, de coevaluación? Y por último, para finiquitar, ya sabéis, un cierre que tenga que ver con lo que has trabajado. Si te has centrado mucho en las emociones, pues busca una cita que represente ese cierre. Si te has centrado mucho en el trabajo cooperativo, te recomiendo que te veas el vídeo de ayer que compartíamos una conclusión en concreto de aprendizaje cooperativo, pero en definitiva, quiero que tengas dominio argumental en la exposición. Y si todo lo explicas desde el beneficio para el docente y el beneficio para el alumnado y reflexionas al menos sobre estas preguntas que he compartido, estoy seguro que vas a sonar mucho más convincente. Aprende a comunicar y aprende a comunicar no de manera genérica, sino en este caso en la exposición de tu unidad didáctica y de tu situación de aprendizaje. Si necesitas cualquier cosa, te leo en los comentarios y me encantaría verte dentro del curso de exposición oral. Un abrazo y como siempre, nos vemos mañana.